Pausa, corriendo en las sombras de la capital. Cuando un reparador te dice, es solo entrar y salir. Ejecución fácil, debes tener cuidado. Lo que quiere decir es que es un trabajo urgente, arriesgado, peligroso, probablemente ligado al dinero. Además, si fuera seguro y sencillo, no pagarían nuestros precios. El joven pícaro recordó la forma en que su amigo le había sonreído, luego se agarró con firmeza a la línea del gancho de agarre y apoyó los pies contra la pared. A decir verdad, incluso por dinero, este no era el tipo de lugar en el que quería irrumpir. ¿Estás bien? ¿No soy demasiado pesado? No, estás bien. La voz provenía de alguien en su espalda, un dulce sonido que le hizo cosquillas en el oído. Sin embargo, este no era el tipo de situación que haría que su corazón se acelerara. Frunció el ceño, consciente de la ligereza y suavidad de su cuerpo, el mago que tenía sus brazos alrededor de su cuello. Dios, estos elfos. 83. El pícaro era lo suficientemente joven como para sentir cierta vergüenza, escrúpulos, se podría decir, por tener a su amiga, una mujer joven de su edad, aferrada a él. Había otras cosas en las que debería centrarse, a saber, comparar mentalmente el mapa aproximado proporcionado por el investigador, con lo que había observado de la zona durante el día. Cuando llegaron a la ventana que tenía en mente, tamborileó con los dedos en el delgado brazo alrededor de su cuello. «¿Estás despierto? Está bien, déjamelo a mí», dijo, luego estiró un brazo por encima de su hombro, tocando el marco de la ventana con algo en la punta de sus dedos. Producida a partir de una bolsa en su cadera, era una larva que parecía un cruce entre un ciempiés y una babosa. Ella le susurró unas pocas palabras, una petición, y la criatura rápidamente comenzó a retorcerse, cavando en el yeso. Materiales de construcción tan débiles no eran rival para una larva devorador de rocas. La gente podría poner blindaje en sus ventanas, ellos podrían usar elaboradas cerraduras o poner hechizos mágicos protectores en el vidrio, pero nunca pensaron en proteger el marco de la ventana. El pícaro quitó el marco y se deslizó dentro de la habitación. Era el estudio de alguien, o quizás la oficina. Había estanterías, un escritorio, una botella de alcohol medio vacía acompañada de una taza de buena preparación. Había una alfombra de piel tan gruesa que sus pies se hundieron en ella, no podía acostumbrarse a la base por mucho que lo intentara. Dejó el marco de la ventana, con cuidado de no hacer ningún ruido, y la maga se deslizó de su espalda. Simultáneamente, con un solo movimiento fluido, desenganchó la ballesta de repetición que colgaba de un cinturón sobre su pecho y la colocó en posición de disparo. Se aseguró de que la recámara estuviera cargada, luego encontró una posición que cubriera el punto ciego de su amigo. Ya habían convertido esta parte en una rutina. Habían estado juntos bastante tiempo. Voy a echar un vistazo alrededor, dijo. Si veo algo interesante, te ayudaré a hacerlo. Y les dejaré un pequeño botín. Ese es el plan. No me tomará mucho tiempo. La gente solo buscaba lo que había sido robado después de un robo. Nunca miraron para ver si tenían más posesiones de las que tenían antes. Los corredores no solo aceptaban los trabajos más desagradables y apestosos disponibles. A veces cargaban, otras veces, la esencia de la misión simplemente sobresalía. A veces secuestro, a veces inserción. La diversión era una especialidad, al igual que la protección y la persecución, la fuga y, en ocasiones, incluso el rescate. La gente pagaba dinero para que alguien hiciera estas cosas. Y entonces corrieron. La carrera lo fue todo. Obtuvieron su dinero y, a veces, interpretaron a los héroes, a veces a los villanos. Pocos odiaban específicamente al gremio de aventureros, al gobierno o a los dioses, pero el primer paso para ser corredor fue aceptar que uno mismo era simplemente la uña de algo mucho más grande. Eso se te mete en la cabeza o te mueres, pensó el joven pícaro, mientras pasaba el tiempo silbando la divertida canción que últimamente había estado circulando en la ciudad del agua, un héroe que solo mata goblins. Eso es gracioso. Muchos corredores habían encontrado su perdición al interesarse demasiado, luchando sin importar contra quién estaban luchando. Esta carrera fue de la misma manera. Estaba el tipo que les había dado el botín. El chico que tenía hecho toda la investigación, antes de tiempo, y muchos otros además. Probablemente incluso un tipo que limpiaría después de que todo terminara, alguien que 84 matara el tiempo ahora mismo como él. Lo que estaban manejando era solo una pieza de una pieza, el más mínimo fragmento de lo que realmente abarcaba la carrera. ¿Qué era eso? Nunca lo sabrían, y, sobre todo, había alguien que buscaba sacar provecho de todo esto. Los dos podrían ser simplemente una distracción o un cebo. Lo sabía cuando aceptó el trabajo. Por supuesto,
Si hizo lo que le dijeron después de tomarlo fue otro asunto. Patrocinadores que utilizaron a los subcampeones y los tiraron simplemente para su propio beneficio no vivieron mucho. Somos pequeños, lo sabemos, ese fue el mensaje. Pero no te atrevas a escupirnos. ¿Entiendes? Esa era su propia posición en la forma en que vivía, o eso imaginaba. Supongo que ese tipo, al menos, no es del tipo que simplemente te engaña y luego finge disculparse. Vio el rostro de su amiga la reparadora en el ojo de su mente. Podría traer carreras peligrosas, pero no traicionaría al pícaro. Aquí estaba de nuevo, en un trabajo del que no sabía nada sobre el patrocinador, pero al menos podía estar seguro de que la persona se había marchado. ¿Tenía tanta fe en su reparador? Por supuesto que lo hizo. Eran un equipo. La voz de la chica rompió en su ensoñación. Está bien, todo listo. Bien. Dijo asintiendo con la cabeza. Salgamos de... Apretó el gatillo de la ballesta en el mismo instante en que la puerta se abrió de golpe. Si las flechas volaban como lluvia, se alejaban rebotando como si cayeran de un paraguas. Desviar misil. Gritó la maga. Gigax. Maldijo el pícaro. Esto no es un túnel. Gimió mientras expulsaba el cartucho vacío y buscaba a tientas en su cinturón un reemplazo. El ojo mágico prohibido enterrado en su globo ocular percibió una figura imponente en la oscuridad, un troll. Desde que el ejército del señor demonio se había deshecho, los restos de las fuerzas del caos habían comenzado a proliferar aquí en el mundo de las sombras. Elfos oscuros, espectros, vampiros, ninguno de ellos ni remotamente bienvenido. Pero la menos bienvenida de todas fue la enorme criatura que ahora cargaba hacia él, encogiéndose de hombros frente a las flechas de la ballesta como si ni siquiera la sintiera. Y el desvío. El amuleto de misil alrededor de su cuello no lo hizo mejor. Torreor. Pero incluso aquí, el pícaro no estaba solo. Umbra, lupus, libero. Sé libre, lo oscuro. El encantamiento, tintineando como una campana, desató a la bestia y salió volando de la sombra de la maga, al ataque. Los colmillos, tejidos con magia, desgarraron al monstruo, desgarrando la carne. El pícaro no perdió su momento. Vámonos de aquí, sin dudarlo. Estaba un poco satisfecho por la confianza que ella mostró en él mientras se apresuraba y lo agarraba. Levantó su cuerpo esbelto y saltó por la ventana hacia la noche. Se sintió flotando. Luego cayendo. Escuchó su grito ahogado. Deseó su gancho de agarre. Un gasto necesario. Podría facturarlo más tarde. 85 golpe. El impacto recorrió todo su cuerpo, absorbido por sus miembros mágicamente aumentados. Otra pequeña mejora prohibida. Sacrificar algo de su esencia había valido la pena. Escuchó su voz en su oído. Lo siento, me pillaron, ¿está bien? Incluso mientras respondía, pateó el suelo y echó a correr. Algo enorme se derrumbó donde él había estado un instante antes. ¡Oh, ole! El troll, que había logrado destrozar su bestia de sombra, vino tras ellos, aullando. No es de extrañar que a nadie le agradaran estos tipos, pero, de nuevo, el pícaro todavía no estaba solo. Un hecho por el que estaba muy agradecido. Vamos, chico, acelera el ritmo. Tu momento no podría ser mejor. Un cabriolé, 2 ruedas, un caballo, se acercó ruidosamente a la puerta principal de la mansión. Otro miembro de su equipo estaba en el asiento del conductor. ¿Problemas?, preguntó. Un corredor si tenemos suerte, un corredor si no lo tenemos. Llévala por mí, Ek. Su amiga soltó un grito de chica. Después de todo, ella era una chica, mientras la arrojaba al carruaje. Entonces, en el momento en que el joven pícaro tuvo una mano en el asiento del conductor, el carruaje partió a toda velocidad. Por supuesto, había otras 2 personas en el habitáculo, o más precisamente, una persona y un animal. Ahí, bien, entendido. Soplé el amuleto desvío misil. Y tengo a los guardias en una persecución inútil con una ilusión. Deberíamos tener mucho tiempo. Una era una clériga, seguidora del dios del conocimiento, enganchada en la meditación, y la otra era familiar de otro mago. No sabía por qué un sirviente de los dioses se convertiría en un pícaro. Cuando se le preguntaba, la clériga siempre se reía y decía, no sea que caiga la oscuridad. Tal vez eso fuera realmente. Tampoco sabía por qué el otro mago, a diferencia de su amiga, solo mostraba a su familiar. Lo que sabía era que si podía ver o no al lanzador de hechizos, podía contar con los hechizos mediados por el familiar. Así que ninguno de ellos tenía una razón para no confiar en ella, pensaban que era ella. ¡Demonios! No necesitabas un título elegante para formar parte de un equipo. Clérigo o mago o lo que sea.
Fue un buen grupo, el pícaro estaba convencido. Es hora de volar, gritó el conductor. Vete, Kelpie 5, es hora de ponerte manos a la obra. Tierra a río y mar a cielo, ponte nerviosa. Cuando llamó a los duendes, el Kelpie que tiraba el carruaje relinchó y aceleró. Se dirigía directamente a uno de los canales que atravesaban este lugar, la ciudad del agua. Eran las mejores rutas de escape de todas. Tengo que hacer mi trabajo. Entonces, el reparador hizo la investigación y preparó la ejecución. La clériga del dios del 87 conocimiento y el mago con su familiar brindaron apoyo. El controlador del usuario de espíritus los hizo entrar y, lo que es más importante, sacarlos. En la parte delantera, eso dejaba a su amiga, y a él, solo un pícaro. Había muchos otros si necesitaban uno nuevo. Recordó a su amigo reparador riendo cuando dijo, lo único que será diferente es la personalidad. El pícaro estaba bien con eso. El mayor elogio fue sobresalir del resto de la pila de competencia, ¿cierto? En la oscuridad, su ojo mágico prohibido podía ver al troll cargando tras ellos, el aliento caliente saliendo de sus fosas nasales. El pícaro mantuvo una mano en el banco del conductor, apuntando con su ballesta con la otra. Bap, 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 bap. Con una serie de vibraciones agudas, la ballesta envió una lluvia de flechas al monstruo. Todavía era un troll. No iba a morir por unos pocos pinchazos. Ahí estaba ese rostro enorme y lascivo. Nos vemos en el infierno. Pero los pinchazos no eran todo lo que tenía. En su mano izquierda, ya sostenía el cilindro simple que había sacado de su cinturón, ya apretando el gatillo. Más allá del destello de chispa y la blanca nube de pólvora, hubo una salpicadura de sangre. El enorme cuerpo, al que ahora le faltaba la cabeza, arañó el aire como una criatura que se ahoga y luego cayó hacia atrás, fuera de la vista. Ahí, perfecto. Sin testigos. El pícaro se sonrió a sí mismo, volvió a colocar la ballesta en su cinturón y exhaló un gran suspiro. Los tipos que juzgaban su propio desempeño en función de la cantidad de enemigos que habían derribado y la cantidad de munición que habían usado no lo. 5 Kelpie, o Kelpie de agua, es el nombre escocés otorgado a un espíritu del agua capaz de cambiar de forma, el cual habita en los lagos, laag y estanques de Escocia. En sus apariciones usualmente se describía con la forma de un caballo, pero es capaz de adoptar figura humana de igual manera, ¿entendían? Su cilindro de un solo uso era una carta de triunfo que podía atravesar una armadura desde una distancia cercana, y había hecho bien en usarlo. Superar los obstáculos más altos trae la recompensa más alta. Pensó en las flechas que había usado y la cuerda que había dejado atrás de la misma manera. Teniendo en cuenta que le habían salvado la vida, eran baratos por el precio. Y todas las cosas tenían un precio. Así funcionaba el mundo. Esperaba poder convencer a los demás de dividir la recompensa solo después de que se hubieran deducido los gastos, pero, eso es un trabajo, reparador, tratar de sacar más dinero a la gente después de que las cosas ya han comenzado. Se escuchó un suave golpeteo en el carruaje. Miró hacia atrás para ver a la maga sonriendo a través del cristal detrás del asiento del conductor. El pícaro también sonrió. Ella apretó el puño contra la ventana y él apretó el suyo contra el otro lado. Buen trabajo, tú también. Sus voces se dejaron llevar por las salpicaduras de agua mientras todos corrían por las sombras de la capital. Para estas sombras sin nombre, fue solo otra noche, solo otra carrera. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.